Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dadas las magnitudes de direcciones dadas, todas con respecto a dispositivo de los vectores A, B, C y D, debemos hallar las componentes rectangulares, los términos en valores unitarios de I, J y hallar la resultante, o sea, la suma. Aquí nos da cada vector con cada magnitud y cada dirección. Entonces, para poder hallar primero los componentes rectangulares, utilizamos una fórmula que nos dice que A es igual, perdón, AX, el componente en X es igual a la magnitud por el coseno del ángulo θ, donde la magnitud en X es igual a, en este caso nos serían 10, por el coseno del ángulo θ, que en este caso es 16 grados. Eso nos da a X es igual a 10. El coseno de 16 nos da 0,96 por 0,96. A X es igual a 9,6. Esto sería el componente en A. Para el componente en B del primer vector, vamos a hacerlo aquí, sería A en Y, que sería igual a la magnitud por, en este caso, para el componente en Y sería el seno del ángulo θ, donde la en Y sería una componente en Y es igual a la magnitud A, que nos dice que vale 10, por el seno del ángulo que dice que es 16. Y esto nos daría 10 por el seno de 16, que el seno de 16 nos da 0,27. Esto nos daría la componente en Y, nos daría igual a 2,7. Esta sería la componente en Y. Ahora, para hallar los valores unitarios, entonces sería para hallar los componentes unitarios, ¿cómo sería? Entonces, el vector A sería igual. El componente en X es 9,6 y más el componente Y, que es 2,7 J. Y esta sería en valores unitarios. Ahora hacemos las mismas operaciones para hallar B, C y D. Entonces, el componente en X de B es igual a B por el coseno del ángulo. Es igual a B, que vale 20, por el coseno de 136. Componente en B es igual a 20 por coseno de 136, nos da menos 0,72. Menos 0,72. Componente en X es igual. 20 por menos 0,72 nos da menos 14,39. Ese sería en B. Ahora en Y exactamente lo mismo. Sería B por el seno del ángulo, donde BY es igual a B, que vale 20, por el seno de 136. Componente en Y sería 20 por el seno de 136, estos son grados,
nos da 0,69. BY es igual a 20 por 0,69 nos da 13,89. Ese sería el componente en Y. Y para hallarlo en mejor unitario sería entonces el vector B es igual al componente en A, que es menos 14,4, digamos un solo número, en Y, más 13,9 en bota. Esto es una en bota. Ahora para C. Componente x de C sería a la magnitud C por el coseno del ángulo, donde el componente x en C sería C, que vale 10, por el coseno del ángulo, que vale 236 grados. Componente de Cx sería 10 por el coseno de 236, que sería menos 0,56 por menos 0,56. Y la componente en X sería menos 5,6. Ahora en Y, componente Y de C es igual a la magnitud C por el seno del ángulo θ. Componente en Y de C es igual a la magnitud C, que vale 10, por el seno de 236 grados. Componente en Y es igual a 10 por el seno de 236, nos da menos 0,83. Menos 0,83. Componente en Y es igual, eso nos daría menos 8,3. Menos 8,3. Ese sería el componente en Y de C. Y en valores sería la magnitud C es igual a A, que vale menos 5,6 en Y, menos 8,3 en J. En D. De componente X de D es igual a la magnitud D por el coseno de la ángulo. Magnitud D es en D que vale 15 por el coseno del ángulo, que vale 326 grados. Magnitud de D es igual a 15. Coseno de 326 nos da 0,83 por 0,83. Componente X de D es igual a 0,83 por 15, eso nos da 12,4. Esa sería la componente de D. Y componente de N en Y es igual a la magnitud E por el seno del ángulo θ. Magnitud Y es igual a 15 por el seno de 326 grados. La componente de Y de D es igual a 15
15 por seno de 326 nos da menos 0,56. Componente y de D es igual 0,56 por 15, que eso nos da 8,4 menos 8,4. Y en valores sería el vector t es igual a x, que sería 12,4 en y, menos y, que es 8,4 en 4. Y ahí ya tendríamos tanto los componentes rectangulares de la magnitudes a, b, c y d, como los vectores unitarios de i, j y j de los tres vectores. Ahora vamos a hallar la resultante, que es la suma. Para la suma entonces sería el vector a más el vector b más el vector c más el vector d, donde tenemos el vector a. El vector a que nos dice que vale 9,6 en y más 2,7 en j. El vector b menos 14,7 menos 14,4 en y más 13,9 en j. El c nos dice que es menos 5,6 menos 5,6 en y menos 8,3 en j. Y el vector d nos dice que es 12,4 en y, 12,4 en y, menos 8,4 en j, menos 8,4 en j. Tomamos todo esto y eso nos daría 2,06 en y menos 0,03 en j. Y esta sería la de la sumatoria. Bueno, en este parte nos dice que encontrar los vectores de la figura, de esta figura, y encontrar el vector W, el ángulo θ, para el cual W más vector F más vector N tiene que ser igual a 0. Y nos dan de la magnitud de cada del vector F y vector N. Entonces, para este caso, vamos a hallar también los componentes en X y Y. Entonces, componente en X de F es igual a la magnitud F por el coseno de alfa. Vamos a nombrarlo distinto para que no nos confunda con esto. Entonces, componente de X de F es igual a F, que vale 28 por el coseno de alfa. Pero como está en el eje X y está hacia los negativos, entonces el ángulo de alfa sería 180. 180 grados. 180 grados. Entonces, componente X de F es igual a 28 por coseno de 180 nos da menos 1. Componente X de F es igual a 28 por menos 1 nos daría menos 28. Esa sería nuestra componente en X. En Y no hay necesidad de sacarla porque en Y valdría 0, porque está sobre el eje X. Ahora vamos a hallar la componente de N.
sería 0, porque está sobre el eje Y. Entonces, bueno, vamos a hallar aquí entonces. F factor es igual, perdón, F vector es igual a componente X menos 28 y más, como está en el eje X, no tiene, sería 0, J. Y esa sería una componente. Ahora vamos a hallar la N. N, componente, perdón, X, ya dijimos que debería 0 porque está sobre el eje Y. Entonces X debería 0, entonces vamos a hallar XY. Perdón, el componente Y de N es igual a N por el seno de B. Componente Y de N es igual a N equivale a 14 por el seno de beta. Por el seno de beta. El seno de beta, decimos, como está sobre el eje Y, entonces debería 90 grados. Por el eje que serían 90 grados. Por seno de 90 grados. Entonces, componente Y de N es igual a 14 por el seno de 90. El seno de 90 es 1. Entonces, componente Y de N es igual a 14 por 1, sería 14. Y entonces nos quedaría aquí el vector N sería igual a la componente N, que vimos que está sobre el eje, que sería 0i más 14J. Ahora, nos dice que la sumatoria nos debe dar 0. Entonces, vector W más vector F más vector N tiene que ser 0. Y aquí conocemos F y N, nosotros conocemos W, que es el que nos tiene. Entonces simplemente despejamos. Vector W es igual a menos el vector F. Bueno, aquí voy a hacer a sacar factor para que me quede más fácil trabajar. Entonces, a menos el vector F más el vector N. ¿Por qué saco así la N? Para que me quede más fácil trabajar, porque ya sé que los dos van a ser negativos porque pasan al otro lado. Entonces, W es igual a. Vamos a ver primero esto. ¿Cuánto de la notaría esto? Entonces, F más el vector N es igual. F cuánto vale? Menos 28 y más 0J. Y N valdría 0i más 14J. Eso nos daría menos 28 y más 14J, que sería este valor. Entonces, reemplazamos esto en esto, sería menos 28 y entonces menos por menos nos daría más, entonces daría más 28 y menos, por más da menos 14J. Y aquí ya hallaríamos el vector W que nos pide. Para hallar el ángulo, ahora vamos a hallar el ángulo. El ángulo θ es igual a cateto opuesto, que sería WX,
sería W. Entonces, ángulo θ sería igual. En X nos dice que vale 28. Y en Y nos dice que vale menos 14. Ángulo θ es igual. Perdón, aquí me quedo mal. Perfecto. Me voy a verificar la. Es igual a. El ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de el valor de X de W y el valor en Y sobre el valor en Y. Ahora sí, es igual a la tangente a la menos 1 de el valor de X en W, que da 28, el valor de Y en W sería menos 14. Esto sería igual a la tangente a la menos 1, esto nos da menos 2, y esto nos daría menos 63,4 grados. Tangente a la menos 1 de menos 2 nos da menos 63,4. Y ahí hallaremos el valor de el ángulo que nos tiene aquí. Yo les voy a explicar un ejercicio sobre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, el ejercicio nos dice que dos móviles parten simultáneamente del mismo punto, que el primero tiene una velocidad constante de 6 metros sobre segundo y el segundo parte del reposo con aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tarda el segundo móvil en alcanzar el primero? Entonces nos dice que lo primero que tenemos que hacer es hallar las ecuaciones. Entonces, el primer móvil, la ecuación sería x sub 1 es igual a la velocidad de ese móvil más el tiempo. Entonces, reemplazando eso, vendría siendo que x sub 1 es igual a 6. Entonces, esto es para la velocidad constante. Y para la aceleración constante, entonces la fórmula es x2 es igual a 1 medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazándolo, entonces sería 1 medio aceleración que viene siendo 3 metros por 3 metros por tiempo al cuadrado. Eso me viene dando que serían 3 medios por tiempo al cuadrado. Esto viene dando 1.5. Listo. Entonces, ahora igualamos esto. Entonces me dice que 1.5 es igual a 6. Y si la simplificamos, entonces, factorizándola, entonces me queda que el tiempo es igual a 6 dividido entre 1.5. Esto me da 4 segundos. Y este valor lo reemplazamos en la primera fórmula. Es x sub 1 es igual a tiempo que es 6 por 4, dándome 24 metros. Entonces dice que el vehículo tarda 4 segundos y que lo viene alcanzando a los 24 metros.